crónica de un tarifazo anunciado, porque la verdad es que el gobierno lo viene diciendo, lo publicó en el boletín oficial, y se vienen nuevos aumentos post-elecciones. Para hablar de este tema está con nosotros Marcos Rebasa, director del Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo, Mariano Lovelli, titular del CEPIS, y Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros, por supuesto. No sé quién quiere tomar la palabra, y si lo que primero tenemos que hacer es ver cómo llegamos hasta acá, digamos, cuáles han sido los aumentos en los servicios públicos hasta ahora, en este último tiempo, para pensar además en lo que viene, que es más aumento. Sí, bueno, nosotros hemos hecho este observatorio con la idea de tener un panorama lo más claro posible para que la gente sepa qué es lo que ha pasado con las tarifas desde diciembre de 2015 hasta ahora y qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Y hemos calculado los aumentos de electricidad y de gas desde esa época hasta el presente. Y hemos encontrado que los aumentos para la gente de consumos bajos es de un promedio del 600% el incremento en electricidad. En los consumos medios un 1000%, desde diciembre de 2015 hasta la actualidad. Y hay picos de hasta 1700% de incremento de la luz desde diciembre de 2015 hasta la actualidad. Y hemos visto que los salarios promedio en ese mismo periodo es en el mejor de los casos del 60%. Esto nos indica un poco la magnitud del tarifazo. En gas fue en cambio del 500%, pero el efecto fue mucho mayor porque el gas tenía una base mucho más alta, desde ahí se dispara el incremento, y además en el gas tiene menor justificación, porque en electricidad había alguna desactualización. En cambio en el gas los usuarios pagábamos lo que valía el gas. Esto es una cosa que no se dice, es una mentira del gobierno decir que el gas estaba subsidiado. El gas estaba levemente subsidiado en transporte y distribución, pero el gas mismo, la producción, el gas mismo se pagaba en diciembre del 2015 lo que valía. Por eso ese 500% sobre esa base más alta fue tan fuerte y tuvo el efecto tan grande como efecto en la población y en la industria. A nosotros nos preocupa a la gente, los usuarios residenciales, pero también nos preocupa el comercio y la industria, que se ven afectados por estos montos tan fuertes, ¿no? ¿Comparten este diagnóstico ustedes? Sí, absolutamente. Nosotros desde nuestra asociación civil, conjuntamente con otras y con el acompañamiento del Instituto Scalabrini Ortiz, hemos llevado a cabo las acciones judiciales, tanto el año pasado como la que está actualmente en curso. Nosotros hemos judicializado el tarifazo de gas el año pasado por la falta de la audiencia pública, de la participación ciudadana. Y este año hemos vuelto a judicializar la cuestión de tarifas, ya no por esa cuestión, digamos, procedimental, sino efectivamente, como bien dice Marcos, porque nosotros entendemos que hay una falta de razonabilidad en el ajuste tarifario. Razonabilidad que la propia Corte Suprema en el fallo del año pasado, cuando anuló el tarifazo, estableció como uno de los criterios que debe tener cualquier tarifa de servicios públicos. Debe ser razonable, debe ser gradual, debe ser asequible, y nosotros creemos que esto claramente no está sucediendo, por esto mismo que recién acaba de decir Marcos. El precio que el gobierno le ha fijado al valor del gas es muy por encima de lo que cuesta producir el gas. El famoso boca de pozo, que recordarán que tanto se ha hablado el año pasado. Nosotros sostenemos en el expediente judicial, y entendemos que la semana que viene se estaría notificando el Poder Ejecutivo de la acción, es que claramente no cumplen con esa suerte de paradigma que establece la Corte en el fallo CEPIS, y es lo que nosotros, bueno, vamos a seguir peticionando. Ahora, lejos de revisar este incremento en las tarifas, se sabe que va a haber nuevos incrementos. Totalmente. Realmente lo primero que quiero decir que es que desde las asociaciones de consumidores
y no solamente desde la Unión de Usuarios y Consumidores, sino también desde las multisectoriales. Yo soy miembro también de la mesa de la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires. Se ve con mucha preocupación todo este fenómeno, esta situación. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a los usuarios residenciales, afecta también a los clubes de barrio, a las pymes, a las empresas recuperadas, centros de jubilados. Los sindicatos forman parte también de la multisectorial, ¿no? O sea, somos un cúmulo de afectados, algunos afectados directos y otros afectados indirectos, porque cuando afecta a las pymes, las recuperadas, y no le permiten su desarrollo y terminan cerrando, afectan las fuentes de trabajo. Sin la posibilidad de trabajar no tenemos la posibilidad de consumir. Afectan los clubes y la función social que brindan. Y por eso decimos que lo vemos con mucha preocupación. La verdad que estamos muy contentos de la aparición de un observatorio de esta magnitud, de esta calidad, donde tengamos números concretos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de esos números concretos? Deja de ser una percepción subjetiva. Si hablamos del 600%, significa que te multiplicó por 7 lo que pagabas, o por 11, si hablamos de 1000%, por 11 lo que pagabas. Ese es el resultado del tarifazo a la fecha. El gas te multiplicó por 7 lo que pagabas, o sea, el 100% que pagabas más el 600% de aumento, te multiplicó por 7 lo que pagabas. Y así estamos. Tal vez lo que se vislumbran son porcentualmente aumentos menores. Igual hay una previsión, después el observatorio, tengo entendido que lo irá actualizando mes a mes, siguiendo los aumentos, mes a mes un informe, pero hay una idea de que de acá a fin del 2018 parece 100% más, o sea, el aumento parecería menor, pero es sobre la base de ese ya bestial aumento que tuvimos, o sea, acá no hay gradualidad. Cuando dicen van a ser levemente menores, claro, antes te mataban de un golpe, ahora te matan de 2. O sea, tenemos 4 aumentos que se van a superponer. Eso, por supuesto, el observatorio seguramente lo va a seguir estudiando cada uno de estos, porque son sobre cada uno de estos integrantes de la tarifa final, de gas en boca de pozo, de transporte, de distribución, aumentos que se aplica sobre uno, sobre el otro. Pero ese combo nos va a duplicar lo que ya pagamos. O sea, si nos multiplicaron por 10 o por 11, ahora nos van a multiplicar por 2 ese 11 que ya pagábamos. Estamos, la verdad, uno no quiere ser pesimista, negativo, pero la proyección sobre el tema de las tarifas de este tema es problemática. Y hay algunos números que sería interesante analizar. Vuelven los colgados. Interrumpo un minuto. Sí. Una cosa que a mí me parece que sucede, quizás en esto la creación del observatorio puede ayudar, es que hay cierta incertidumbre en el usuario por no tener claro tampoco cuánto es lo que hay que pagar. ¿Se entiende? Yo por lo menos en mi experiencia personal, hablo con un amigo, hablo con mi mamá, hablo con una persona que trabaja conmigo y todo, sí, no, a mí me aumentó tanto, yo pagaba tanto y se me fue a tanto, a mí esto, a mí no, y no saben qué es lo que va a pasar en la siguiente factura. Y porque ¿Cómo se compone eso? ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay un gran desorden, lo que vos decís es muy cierto, hay un gran desorden, hay una falta de previsibilidad. Si bien el gobierno ha establecido un esquema de subas, esas subas están dolarizadas, de manera que cualquier efecto sobre el dólar va a potenciar ese incremento previsto de subas, que ahora dicen que son menores, pero como bien dice Claudio, las subas de un 20, un 30% sobre un 1000% previo hace un 1300%. Claro. Y esto es lo que no se dice. Por eso cuando Marco Peña dice, sí, ahora van a ser menores, sí, es cierto, menores van a ser los porcentajes sobre una base muy fuerte, que es 1000% promedio de distintas categorías de usuarios. Y entonces, encima de eso, las distribuidoras tienen su propia política respecto de cómo se les dio el aumento del transporte y la distribución, que es un rubro de la factura. Después está el rubro de la producción de electricidad.
las facturas encima no transmiten con claridad estas dos cosas. La factura debiera ser, por electricidad pagás esto, por comercialización de esa electricidad, que es lo que hace Denor y Edesur, por ejemplo, pagás esto. Bueno, eso está todo mezclado en la tarifa. Esa falta de claridad y esas revisiones tarifarias periódicas que se transmiten en una distribuidora de una manera, en otra de otra, y esto en el Gran Buenos Aires. Si vamos al interior del país es otro mundo. Todo esta confusión es la que vos ves en las tarifas y que en algunos casos son excesos de las propias distribuidoras, no de la misma producción de electricidad. Entonces ese desorden se ve y los aumentos son muy fuertes. En gas son muy fuertes, aunque el promedio sea el 500%, son muy fuertes y son de alguna manera una estafa, porque vos pagabas lo que valía, no había subsidio al gas. Bueno, este dato es sorprendente, interesante, digo, porque sorprendente, digo, de acuerdo a cuál es el discurso hegemónico en este sentido de pagamos cualquier pavada, el gas es mucho más caro, está completamente subsidiado. Hasta diciembre de 2015, que había habido un pequeño aumento del gas, vos pagabas el valor que costaba producir gas. Había un subsidio pequeño en el transporte y la distribución, que es un 30% de la tarifa, pero el 70%, que era el gas, se pagaba lo que valía. Y el gobierno, haciendo una maniobra difícil de explicar, pero que tiene que ver con un estímulo que se le dio a un sector de la producción de gas, lo transfirió al usuario, de manera que ahora los usuarios subsidiamos la a las rentabilidad de petroleras las empresas en claro. 2.000 millones de dólares anuales, sin ninguna justificación, porque estamos pagando el millón de BTU entre 4 y 5 dólares cuando vale 2.30. Y eso es lo que claro. no se quiere transmitir a la población, por lo cual el tarifazo de gas es tan fuerte y tan injustificado, porque vamos a reconocer que la luz venía desactualizada. Todos sabemos que en zonas de Capital y Gran Buenos Aires, más que en el interior, había una cierta desactualización, lo cual no justifica el exabrupto de la falta de gradualidad que la Corte en el fallo CEPI dice tiene que ser gradual. Y no lo dice solamente la Corte. Los grupos académicos de la derecha conservadora, como Fiel o el Instituto Mosconi del radicalismo, decían que para resolver este problema tarifario había que tomarse entre 4 y 6 años. Hablaban de gradualidad, de una gradualidad que no existe hoy. No, pero además hay que ver la viabilidad de ese aumento, porque lo que expresaban recién, una cosa es, estamos atrasados o que estamos atrasados, vamos a tratar de componerlo, vamos a tratar de componerlo. Ahora, una pyme, una fábrica recuperada, que estaba pagando 12.000, 15.000, 20.000 pesos de luz, que ahora tengo que pagar 180.000, 200.000 pesos, no hay manera de que esa empresa siga adelante. No. Vos estabas dándonos un título, un dato, dijiste vuelven los colgados, me quedé con eso. Vuelven los colgados, vuelve la alta morosidad en el pago de las tarifas. Yo creo que la gente quiere pagar. ¿Pero hay registro ya de la morosidad? Sí, uno de los participantes en la presentación del observatorio, que fue el miércoles, este dato yo lo tomé, habló de un 18% de morosidad. Es muchísima, un 18% de morosidad. Nosotros, te comento, por ejemplo, recorremos barrios, Villa Caraza, Lanús. Nos encontramos un sector con deficiencia... Bajos recursos, sí. Deficiencias en las instalaciones, bueno. Y nos encontramos con personas que tienen boletas me dice, me vino la boleta de 9.000 pesos de gas, me vino la boleta de 8.000. ¿Me la prestás? Y uno ve, digo, vos tenés arrastre. O sea, facturas anteriores. Sí, lo que pasa es que me vino una de 2.500 que no pude pagar. Después, claro, al mes siguiente le vino 4.000, ahora andan por 8. De estos casos tenemos muchos, o sea, gente que está en una y no saben qué hacer porque tampoco van a la empresa y encuentran solución y están a la buena de Dios esperando que le vengan un día y le corten. Entonces vuelven los colgados. Quiero retomar algo que vos decías, que es
¿cuál es la visión que tenemos de la energía? La energía es un derecho humano básico y no una mercadería. Si nosotros pensamos una mercadería, decimos que cada uno pague lo que vale. Pero eso no es un chicle, no es un caramelo. Es un elemento básico para la subsistencia. Entonces, más allá... No solamente la tarifa tiene que estar conformada en base a las condiciones socioeconómicas de aquel que recibe la energía, porque la necesita recibir y porque tiene que recibirla porque es un derecho humano básico, y se tiene que mirar cuál es su situación económica. Para mí no es para nada justificable que una persona que gana 12.000, 13.000, 15.000 pesos tenga que pagar 8.000 pesos de alquileres y 3 o 4.000 pesos de electricidad. Ayer hablaba yo, y para cerrar con este concepto, digo, con un comerciante que me decía, hoy estoy pagando lo mismo de luz que de alquiler, es una proporción que nunca había tenido en mi ecuación. Digo, hablando de comerciantes chicos, ¿no es cierto? Perdón, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá podamos convocarlos en otra oportunidad y celebramos la creación del observatorio, por supuesto, y estaremos atentos. Quien quiera seguir un poco los informes, ¿cómo lo puede hacer más allá de enterarse por los medios? Bueno, nosotros tenemos, esto se ha hecho en el ámbito de la UMETE, la Universidad Metropolitana de los Trabajadores. Ya tenemos una página donde están los datos que pusimos el miércoles, y todos los meses vamos a actualizar eso de manera que la población esté al tanto de lo que pasa, lo que viene y por qué vienen, porque no es solamente un observatorio de poner una cifra, sino de explicarla, de decir de dónde vienen los aumentos, por qué vienen y qué dicen los fallos de la Corte, como el último fallo CEPIS, que dice que tiene que ser un derecho humano, que está el hombre por sobre el mercado. Es un fallo realmente de espectacular respecto de un avance sobre este tema. Sí, espectacular sería. Y además, justamente el fallo, con esto cerramos, pero el fallo del año pasado da pie para que ahora sigamos discutiendo judicialmente las tarifas, justamente por lo que acaba de decir Marcos. La Corte estableció determinados paradigmas de los cuales debe guiarse una tarifa de un servicio público, y nosotros creemos que el gobierno lo ha incumplido. Y hay una falta de empatía total del gobierno. Uno siente de parte de Aranguren, como principal titular de esa cartera, y del gobierno en general, una falta de empatía con estas cosas que estamos diciendo, con esta recorrida por barrios donde hay gente que efectivamente no le alcanza. Ese es el problema, estamos hablando de que no le alcanza. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Muy bien, Nos vamos al corte, enseguida volvemos, tenemos más bien de sábado para ustedes.